Hola a todos, bienvenidos a una nueva cita con su amigo el neurólogo. Todos hemos tenido alguna que otra noche con dificultad para dormir e incluso podemos tener familiares o amigos o conocidos que padezcan de insomnio. Este es un trastorno bastante común y es la causa más frecuente de consultas en las unidades de sueño. Entonces hoy quiero enseñarte algunos tips para superar este problema y también hablar sobre algunas de las causas del insomnio. Entonces, sin más, ya comenzamos. Como decía al comienzo, el insomnio es el trastorno del sueño más común en la población general. Aparece, según las estadísticas, con mucha más prevalencia en las mujeres, aunque se va haciendo de forma más frecuente en hombres y en niños, posiblemente relacionados con el hábito social. Según la clasificación internacional de los trastornos del sueño, se define como una dificultad persistente en el inicio del sueño, en la duración, en el comienzo o en la calidad del mismo. Este ocurre a pesar de la existencia de adecuadas condiciones y oportunidad para el mismo, y que se acompaña de un nivel significativo o deterioro de las áreas social, laboral, conductual y otras muchísimas áreas del funcionamiento humano. De forma resumida, se trata de un trastorno de larga data en la que la persona tiene dificultad para dormir. Puede ser de corta duración si dura menos de 3 meses y se considera insomnio crónico cuando todos estos síntomas duran más de 3 meses. El insomnio puede surgir por diversos motivos. El primero de ellos es el estrés, la ansiedad o la preocupación. También tenemos el exceso en el consumo de cafeína, bebidas alcohólicas o tabaco. También se encuentran los malos hábitos del sueño, como no tener una hora regular para irse a dormir, y también está el uso de dispositivos que tienen pantallas muy brillantes como las tablets, teléfonos, laptops antes de irse a dormir. Existen también otros motivos, como por ejemplo los cambios en el horario del sueño, como aquellas personas que tienen turnos nocturnos o que cambian los turnos en el centro de trabajo. Y otro de los más frecuentes es la alimentación excesiva antes de irse a la cama. Pero además, el insomnio crónico puede estar asociado con enfermedades o con el uso de determinados fármacos. Número 1. Trastornos de salud mental. Los trastornos de ansiedad, como el trastorno por estrés postraumático, pueden alterar el sueño. Levantarse muy temprano puede ser un signo de depresión. Con frecuencia, el insomnio ocurre también junto con otros trastornos de salud mental. Número 2. Medicamentos. Muchos fármacos recetados pueden afectar el sueño. Por ejemplo, ciertos antidepresivos y medicamentos para el asma o la presión arterial. Muchos medicamentos de venta libre, como analgésicos, medicamentos para la alergia y el resfriado, y los productos para adelgazar contienen cafeína y otros estimulantes que pueden alterar el sueño. Número 3. Afecciones. Los ejemplos de afecciones relacionadas con el insomnio incluyen el dolor crónico, el cáncer, la diabetes, las enfermedades cardíacas, el asma, la enfermedad del reflujo gastroesofágico, el hipertiroidismo, la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Alzheimer. Número 4. Trastornos relacionados con el sueño. La apnea del sueño produce pausas respiratorias periódicas durante la noche, lo que interrumpe el sueño. El síndrome de las piernas inquietas produce sensaciones poco agradables en las piernas y un deseo casi irresistible de moverlas, lo que puede impedir conciliar el sueño. El diagnóstico se realizará en consulta, donde el neurólogo o profesional de salud que lo consulte hablará sobre el tipo de problema que usted tiene, sobre el tiempo de duración de este. Puede hablar también sobre sus hábitos durante el sueño, como por ejemplo a qué hora se duerme, a qué hora se despierta, cuántas horas duerme. Su profesional de atención médica
le va a indicar que lleve un registro del sueño durante 1 o 2 semanas. Y por lo general no es necesario recurrir a técnicas muy complicadas o costosas. La aplicación de cuestionarios o escalas diagnósticas muchas veces es suficiente para completar la historia clínica del paciente. Un primer paso en el tratamiento del insomnio es proporcionarle al paciente la información certera y comprensible, tanto para que entienda el origen de su problema como para que conozca las posibles medidas terapéuticas que se van a llevar a cabo para resolverlo. Conviene implicar al paciente en la toma de decisiones para así contribuir a seleccionar cuáles son las medidas específicas que podrían ayudar a resolver el problema en su caso específico. A continuación se repasan 10 puntos básicos de las medidas que se deben indicar al paciente. Número 1. Horarios regulares. Despertarse y acostarse todos los días más o menos a la misma hora. Los cambios constantes en los horarios de sueño aumentan la probabilidad de que se generen dificultades graves y crónicas para dormir. Número 2. Mantener condiciones ambientales adecuadas para dormir. Temperatura templada alrededor de los 18 grados Celsius. Ausencia de ruidos y luz. Colchón adecuado al gusto, etc. Número 3. Comer a horas regulares y evitar comidas copiosas cerca de la hora de acostarse. Tampoco es conveniente irse a la cama con hambre. Tomar algo ligero antes de acostarse, como un poco de leche tibia o un yogur, es muy conveniente. Los productos lácteos contienen triptófano, que facilita la inducción al sueño. Número 4. Limitar la ingesta de sustancias con efecto estimulante como café, té o cola, sobre todo a partir de las 17 horas. También es conveniente limitar el consumo de alcohol, sobre todo por la noche. No es recomendable utilizar el alcohol como hipnótico. Limitar o reducir el consumo de tabaco, ya que la nicotina que contiene es una sustancia estimulante. Número 5. Permanecer en la cama entre 7 y 8 horas. Reducir el tiempo de permanencia en la cama mejora el sueño y, al contrario, permanecer en la cama durante mucho tiempo puede producir un sueño fragmentado y ligero. Irse a la cama solo cuando se tenga sueño. Número 6. Evitar siestas largas durante el día y las situaciones que las propicien. En casos concretos, se puede permitir una siesta después de comer, de duración no superior a 30 minutos. Número 7. Realizar ejercicio físico de manera regular durante el día. El ejercicio debe ser suave, como pasear, nadar o ir en bicicleta, durante al menos 1 hora, con luz solar y siempre al menos 3 horas antes de ir a dormir. Se debe evitar realizar ejercicio por la noche por su efecto estimulante. Número 8. Evitar actividades excitantes en las horas previas a acostarse. No deben realizar en la cama actividades tales como ver la televisión, jugar con tablets u otros dispositivos móviles, hablar por teléfono, discutir, etc. Este punto es importante, sobre todo en adolescentes. Nuestro cerebro necesita asociar el dormitorio y la cama al dormir. Cuando en ese lugar se realizan otro tipo de actividades, el cerebro recibe un doble mensaje y puede confundirse. Número 9. Repetir cada noche una rutina de acciones que nos ayuden a prepararnos mental y físicamente para ir a la cama. Lavarse los dientes, ponerse el pijama, preparar la ropa del día siguiente, entre otras. Número 10. Practicar rutinas de relajación antes de acostarse. Puede contribuir a que se duerma mejor. Practique una respiración lenta y relajada. Imagine que su abdomen es un globo que se hincha y lentamente se deshincha. Imagine también que pasan las nubes y en cada una de ellas escribe mentalmente una de sus preocupaciones para que se las lleve el viento. Existen condiciones que pueden propiciar o ayudar a que usted concilie el sueño. ¿Cuáles son? Se las enumero ahora mismo. Permanezca en la cama solamente el tiempo necesario. Reducir el tiempo de permanencia en la cama mejora el sueño. Al contrario, estar en la cama durante mucho tiempo puede producir un sueño más ligero y menos reparador.
Vaya a la cama solamente cuando tenga sueño. No se acueste con hambre o sed, o después de comer tampoco puede hacerlo. Beber demasiado también es perjudicial. Acuéstese en un colchón firme y con una almohada cómoda. El dormitorio deberá estar oscuro, en silencio y tener una temperatura adecuada. Evite el ejercicio 3 horas antes de la hora de irse a dormir. Desconecte de las tensiones del día al menos 2 horas antes de acostarse. Para ello, es útil efectuar, antes de cenar, una breve sesión de repaso de las actividades para el día siguiente y cerrar todos los temas pendientes. Establezca un ritual relajante antes de acostarse, como ponerse el pijama, leer algo poco estimulante, etc. La cama es principalmente para dormir. Evite ver televisión sobre ella. Si no puede dormir rápidamente, no le debe inquietar demasiado. Intente no mirar el reloj. Si no logra relajarse, levántese y haga algo poco estimulante, como leer, y no regrese a la cama hasta que esté somnoliento. La terapia cognitiva conductual generalmente es el primer tratamiento que se utiliza para los pacientes que padecen del insomnio. Esta puede ser con el terapeuta, propiamente dicho en persona, frente a él, o incluso se puede realizar a través de un programa a través del internet. La finalidad de esta terapia cognitiva conductual es cambiar sus conductas y pensamientos para así ayudarle a dormir. Ya el último eslabón del tratamiento sería precisamente el tratamiento, pero farmacológico. A grandes rasgos existen 4 grupos para tratar el insomnio, farmacológicamente hablando. En primer lugar tenemos los benzodiazepínicos o análogos benzodiazepínicos. Ahí tenemos como el zolpidem y el triazolam. También se encuentran los antihistamínicos H1 como la difenhidramina. Entre otros medicamentos un poco más actuales está la melatonina de acción prolongada, de uso muy frecuente y muy eficaz para el tratamiento del insomnio. Y existen otro grupo de medicamentos, entre los cuales están los antidepresivos, como la mirtazapina, que también ha tenido una respuesta bastante favorable en el tratamiento del insomnio. Entonces, ya han visto que el insomnio es el trastorno del sueño más frecuente, el que más se atiende a las consultas de las unidades de sueño y que requiere mucho de la colaboración del propio paciente para que, junto con su médico, puedan llegar a tomar una serie de medidas que ayuden al paciente a conciliar el sueño, a tener una buena respuesta al tratamiento. Siempre yo les aconsejo que ante cualquier síntoma, cualquier situación que les cree algún tipo de dudas, acuda de forma inmediata a su médico. Y los invito a suscribirse a nuestro canal, a compartirlo, a que le den a la campanita para que reciban de primera mano las notificaciones para nuestros próximos videos. Y les invito a que siempre estén aquí conmigo. Sin más, hoy se despide con un gran abrazo y por ahora, su amigo el neurólogo.